A ver, te va a quitar y tenés que volver a entrar. Ahí está. Ahora sí. Bueno, arrancamos. Bienvenidos a este nuevo seminario. Este, hoy están con nosotros Bárbara Burton y Andrea Sereni, dos colegas del CITECDE. Bárbara es estudiante de doctorado, está haciendo su doctorado, y Andrea es investigadora del centro, colegas con las que compartimos a diario las investigaciones y los almuerzos. Así que en esta oportunidad vamos a escuchar un trabajo que es parte de un programa de investigación en el que dirige el doctor Andrés Bacari, que también está presente y también ha participado de seminarios anteriores. El seminario de hoy se titula Acercamiento crítico a la pregunta por la emocionalidad en el emprendedurismo high-tech. ¿Una gestión tecnicista? Así que vamos a ver de qué se trata este título tan interesante que ha despertado mucho interés, al menos en las inscripciones previas. Y quiero aprovechar también para invitarlos, lo hice previamente, pero como entró más gente, la semana que viene vamos a hacer un seminario que va a estar anclado en una producción audiovisual basada en la vida de César Milstein, del cual se están cumpliendo 36 años de su premio Nobel. Y vamos a estar conversando con los productores de una película que se llama Un fueguito, la historia de César Milstein. Y para conversar mejor sobre esa película, el miércoles 28 a las 15 les proponemos a todos una visualización de la película y les dejo el link de la transmisión en el chat para todos los que se quieran sumar el miércoles a las 15 horas. Después, igual, de todos modos, les voy a mandar las invitaciones por mail. Así que, sin más introducción, voy a compartir la presentación que me la enviaron a mí, así que voy a estar pasando yo las diapositivas. Y los dejo con Bárbara y Andrea y su seminario. ¿Me avisan si se ve bien? Ahí se ve bien, sí. Bueno. Bueno. Ahí ya no. Ahí sí. Ok. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este trabajo fue presentado en el 10º Coloquio Internacional de la Filosofía y la Técnica en Córdoba el año pasado, en noviembre. Ahí lo presentábamos con Bárbara. Y después lo publicamos en la revista brasileña Pensando, que es una revista de filosofía, y acaba de salir como artículo. Obviamente la presentación es previa al artículo, entonces el artículo está un poco más desarrollado, pero bueno, si a alguien le interesa lo puede buscar, está en la revista Pensando y está escrito en castellano. Bueno, este trabajo es el resultado de un trabajo interdisciplinario entre Bárbara y yo, que se propone indagar críticamente sobre el rol que tienen las emociones y la gestión de estas emociones en el marco del paradigma de emprendedurismo high-tech. Este paradigma surge dentro del sistema neoliberal, que entendemos como un sistema teológico-político postmoderno. Y nuestra idea es poner en diálogo un marco teórico específico con resultados empíricos. Bueno, con este objetivo identificamos las características esenciales del sistema neoliberal, entendido como un sistema teológico-político, para establecer una relación con el horizonte de posibilidad del emprendedurismo high-tech. Luego, problematizamos casos etnográficos dentro de este marco teórico para formular preguntas ancladas en las prácticas de los actores sociales y derivar preguntas concretas para próximos abordajes. El trabajo de campo, en base al cual está hecho el trabajo empírico, el caso empírico, fue realizado en el denominado Ecosistema Emprendedor Científico Argentino entre 2006 y 2019 en las ciudades de Bariloche y Buenos Aires, en torno de una startup que llamaremos GLIT, que fue creada a partir de un dispositivo desarrollado en el Centro Atómico de la Comisión Nacional de Energía Atómica y que participó en el proceso de incubación de la incubadora de empresas GRIDEX. Bueno, en su libro Los demonios del neoliberalismo, cuya tapa vemos ahí en la imagen, el filósofo y teólogo Adam Kotzko sugiere que en el neoliberalismo se aspira a construir un modo de vida completo
y una visión holística del mundo, combinando un ethos moral determinado con una agenda de gestión política específica. La estrategia central de todas las formas de neoliberalismo es fundar la legitimidad del orden político en la garantía de libertad económica. Es decir, que el neoliberalismo como teología política se basa en la libertad meritocrática como cuestión fundamental. Por el lado metafísico, postula que participar y competir económicamente constituye la forma suprema de expresión de humanidad o de ser persona. La teología política como disciplina no solo estudia los paralelismos entre conceptos políticos y teológicos, sino que se trata del estudio de los sistemas de legitimación, de las maneras y de los recursos con los que los órdenes políticos, sociales, económicos y religiosos mantienen su poder explicativo y justifican la lealtad de sus adherentes. Consecuentemente, el neoliberalismo puede ser visto como una teología política en un sentido general, porque bajo este sistema un set de preceptos fundamentales determinan cómo es el mundo y cómo debería ser el mundo, conformando una teoría de gobernanza y también una teoría de la naturaleza humana, una ontología o antropología filosófica. Esto quiere decir que el neoliberalismo es una fuente de legitimidad que nuestras instituciones sociales, pero también de nuestras instituciones sociales, pero también de nuestro orden moral. Mediante su discurso, el neoliberalismo pretende reformar el mundo, mientras que al mismo tiempo presupone el concepto de una entidad superior que es el mercado. Bueno, ahora, ¿cómo posibilita este marco del neoliberalismo un marco para el emprendedurismo high-tech? Considerando la cuestión del emprendedurismo high-tech en términos de un paradigma emprendedor, el neoliberalismo como teología política, legitima los marcos en los que tienen lugar las prácticas, discursos y sentidos de ese paradigma emprendedor. Entonces, este orden moral se fundamenta en el desarrollo de la tecnología, la relación con el mercado, la forma de trabajo y el impacto en la sociedad. Un claro ejemplo de ello es del movimiento transhumanista, corriente cultural y filosófica, que propone optimizar al máximo al ser humano mediante la fusión del cuerpo y de la mente humanas con las máquinas para liberarlo de su debilidad propiamente humana. Sin embargo, y a diferencia del posthumanismo, sigue siendo un pensamiento antropocéntrico, propio del antropoceno. En cuanto a los efectos sobre el ser humano, en relación a la intervención técnica en los cuerpos biológicos, psíquicos y sociales, uno de los fundadores de esta corriente de pensamiento, Nick Bostrom, plantea sobre el transhumanismo que no se limita a los gadgets y la medicina, sino que abarca también los diseños económicos, sociales, institucionales, el desarrollo cultural y las habilidades y técnicas psicológicas. Estos otros tipos de gadgets configuran una manera de ser, de cómo es y debería ser del mundo emprendedor, tal como plantea Adam Kotzko desde su análisis teológico-político. En lo que refieren los términos habilidades y técnicas psicológicas que utiliza Bostrom, es que buscamos ahondar el análisis. Para emprender no son necesarias solamente las técnicas económicas y políticas, sino también las psicológicas. En relación al emprendedurismo, el derrumbamiento de la negatividad que diagnostica el filósofo Byung-Chul Han se evidencia en la conducción de la acción individual. Al interpelar directamente el potencial de acción en los individuos, se le pone valor a los sujetos con pasión, talento e ideas innovadoras, y a la actitud de intentar llevarlas a cabo. En este marco, emprendedor es la persona que tiene una idea innovadora y decide volverla realidad. Que tiene una personalidad caracterizada por la creatividad, pasión y cierta irracionalidad, y esta subjetividad es puesta en el centro de la acción como motor de la economía. Desde una mirada romántica, la emoción es evaluada positivamente, en tanto humanidad natural, según Lutz y White. La figura del empresario innovador de Schumpeter, por ejemplo, también es una mirada romántica, en este caso el proceso de inventar, en la que hay cierta mística. Este proceso es una suerte de aventura épica muy distante de un proceso racional, en el que el punto de llegada muchas veces no es el que se espera, el esperado. Retomando a Han, la masificación de lo positivo congestiona y obstruye la circulación dentro del sistema, la información ya no es informativa, la producción ya no es productiva y la comunicación ya no es comunicativa, y todo aumenta más allá de su objetivo. Las emociones son vistas como fuerza productiva,
la supuesta capacidad del individuo de autogestionarse lleva a un ideal de autodeterminación absoluta del individuo, y la autonomía se convierte en el valor supremo. Entonces, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda el sistema o a la sociedad. El patrón de rasgos y emocionalidades como el optimismo, la determinación, la motivación, la flexibilidad y la disposición al cambio se enseña, se inculca y se premia. A partir del trabajo de campo realizado en torno del caso de GLIT, vamos a ver un ejemplo. Esta empresa, GLIT, esta empresa barilochense, participó en un proceso de incubación de la incubadora de empresas de base científica argentina Grid Exponential, y en síntesis, lo que hace esta incubadora es buscar proyectos de desarrollo de productos o procesos biotecnológicos en centros de investigación científica, incubarlos y luego del proceso invertir en algunas de ellas. Un proceso de incubación consiste en 4 o 5 encuentros mensuales de jornada completa. En la jornada se brindan charlas y capacitaciones sobre distintos temas, entre los que distinguimos dos campos, habilidades blandas como user experience, cómo desarrollar entrevistas con clientes, design thinking, mindfulness, todos términos en inglés, y por otro lado, concepciones de la tecnología y su desarrollo tecnológico, concepciones del futuro, la relación del ser humano con la tecnología, dilemas éticos, el rol del Estado. Estas capacitaciones suelen tener una parte expositiva y luego una parte práctica en grupos. Y también se realizan entrevistas con invitados del ambiente emprendedor. Ahora, en línea con lo expuesto, en las incubadoras se evalúan y ponen a prueba y forjan tanto proyectos de negocios disruptivos como personalidades emprendedoras. En términos del CEO, el gerente de Grid Exponential, en esta Company Builder juntan a un científico y a un emprendedor y sacan lo mejor del encuentro. En los encuentros entre científicos y emprendedores, los científicos se familiarizan con el mundo de los negocios y los emprendedores con el mundo de la ciencia y la tecnología. En el evento de finalización del proceso de incubación en Grid Exponential, una participante me remarcó con interés que el caso de GLIT era raro porque no tenían a nadie de emprendedurismo, no tenían un emprendedor. Y efectivamente, considerando la premisa del CEO mencionada, esto de juntar un científico y un emprendedor, sacar lo mejor del encuentro, el caso de GLIT es raro, porque los 3 miembros de GLIT son físicos y 2 de ellos aún en carrera académica. Sin embargo, habiendo seguido el caso desde 2016, yo podía afirmar que el integrante de esta empresa, que participaba del proceso de incubación en representación de su empresa, era quien se había convertido de científico a emprendedor. Él había iniciado una trayectoria académica y posteriormente renunció a la carrera de investigador del CONICET porque eso de los papers le parecía inútil y quería algo que tuviera más utilidad en resolver problemas concretos. Entonces su ex jefe en el laboratorio lo convocó cuando crearon la empresa para que se sumara como CEO. Y en ese momento él incorporó todo tipo de literatura y luego de un viaje que hizo a Silicon Valley en representación de esta empresa, volvió con todo un bagaje de términos, reglas de juego y su propia mirada crítica de lo que llamó la fantasía de Silicon Valley. Pero bueno, el caso de este personaje nos sirve para pensar acerca de los cambios subjetivos que atraviesan los científicos cuando deciden emprender a partir de un desarrollo tecnológico. La participación de la incubación en GRIEX no fue en su caso el primer acercamiento al mundo del emprendedurismo. De hecho, como sí lo había sido para la participante que me había hecho este comentario, ¿no? Porque de hecho ellos ya habían participado de otra incubación y luego de su viaje a Silicon Valley fue que se insertaron en esta segunda incubación. Entonces ya había atravesado un proceso de subjetivación en emprendedurismo que los otros participantes de los proyectos incubados no, digamos. Y no es tan común. Hoy creemos que no somos sujetos sometidos. Pensamos que somos proyectos libres, que constantemente se replantean y se reinventan. El propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento. El yo como proyecto que cree haberse liberado de estas coerciones externas, se somete a coacciones propias en cuanto al rendimiento y la optimización. Y la libertad de no poder hacer genera incluso más presión, o sea, la libertad de sí poder hacer, incluso más, genera más presión que el disciplinario deber, porque el deber tiene un límite, pero el poder hacer no tiene ningún límite.
Entonces, este proyecto libre es la subjetividad del potencial emprendedor, así como del negocio tecnológico. La primera jornada de incubación del proceso del que participó GLIT tuvo lugar en una sala de la Universidad KS en el microcentro de Buenos Aires. El espacio era luminoso, con una vista amplia al Río de la Plata, había mesas redondas, en torno de las cuales había sillas. Al fondo de la sala había una mesa con elementos para preparar infusiones y había medialunas. Al frente de la sala una pizarra blanca, en el techo un proyector, y había entre 25 y 30 personas. En aquella jornada el tema transversal era el futuro. Y como invitado principal vino un inversor de riesgo argentino que habló a ritmo acelerado y exaltado, enumerando casos de desarrollo tecnológicos casi imposibles o futuristas. Y entre otras actividades participaba como asesor de un fondo de inversión de Estados Unidos que tenía como agendas de inversión la búsqueda de soluciones para la inmortalidad y la minería en asteroides. Luego presentó algunos puntos claves sobre el perfil emprendedor que busca un inversor como él al momento de seleccionar un proyecto para invertir. El discurso del emprendedor está basado en la ontología de la orden, según Agamben, que lo ven en la imagen, que está expresada en el modo imperativo, ¿no? Orientado al futuro, produciendo la verdad como un hecho a través del lenguaje. Este es un logos no apofántico, que es imperativo y no asertivo, que domina la sociedad actual, y las órdenes son dadas en forma de consejo, de invitación o de publicidad. Esto, en términos de Lazar, es una política de la prefiguración, que significa hacer patente de algún modo, en este caso el lenguaje, un futuro en el presente. En este sentido se puede analizar el elevator pitch emprendedor, ese relato de 3 minutos en el que se expone el problema que soluciona el producto o servicio tecnológico desarrollado, entre otros puntos claves. Los pitches utilizan un lenguaje en tiempo presente, pero refiriendo claramente al futuro, ya que el negocio no se encuentra en marcha en ese momento. En este marco, la incertidumbre y las estrategias para adaptarse a ella sin cuestionarla cumplen un rol fundamental, porque el horizonte futuro, hecho presente en un nivel prefigurativo, solamente da lugar al riesgo de cambio, al riesgo de que el curso de los eventos sea diferente. Por eso se valora altamente esta cualidad, ¿no?, de la flexibilidad y la apertura al cambio en las personalidades emprendedoras. El cambio es constante, tanto a nivel tecnológico como en lo comercial. Es frecuente que en actividades de selección de personal en grandes corporaciones, así como en la mencionada incubadora, se evalúe la capacidad de los individuos en abordar una situación inesperada, un panorama de incertidumbre y riesgo, y tomar decisiones que permitan sortear los obstáculos. Según el inversor de riesgo mencionado, miran que haya talento, honestidad y compromiso, no tanto la idea o el proyecto en sí. La historia de cada uno es lo más importante, qué motivación tienen, y la pasión, porque el riesgo es muy grande, que 1 de cada 1000 lo logra. Ese gran riesgo implica que en la práctica, en este paradigma emprendedor, digamos, hay un bagaje enorme de fracasos de emprendimientos que de alguna manera son parte de una memoria colectiva de los ecosistemas emprendedores. La cantidad de startups que fracasan es parte de la narrativa de emprender, que de miles una llega a la bolsa. Por este motivo, quien lo logra se vuelve un héroe, un mito vivo. Ramiro, que es el nombre ficticio de este personaje que mencioné de la empresa, me contaba que en su viaje a Silicon Valley estabas en un bar charlando con alguien que había hecho 3 startups, 2 le había ido mal, pero había una que le había vendido a buen precio. En empresas de base científica el riesgo es aún más desafiante por la distancia entre el ámbito científico y el industrial. Esta distancia es sobre todo patente en países en desarrollo. Algunos términos con los que se habla de esta distancia es el valle de la muerte, como escuché en una conferencia, o el puente entre la ciencia y la industria. En Silicon Valley, representada como la meca del emprendedurismo high-tech, es frecuente un tipo de espacio, en ocasiones como parte de los meetups, estos encuentros de emprendedores, o como un evento en sí mismo a veces. Es una exposición performática por parte de un emprendedor de un fracaso o un error en una experiencia emprendiendo. Las Fuck Up Nights, que no sé si ven la diapo, en español sería como la noche de la cagada, de la metida de pata. Es muy común, se realiza en las ciudades más grandes del mundo. En Argentina se realiza en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, no sé si alguna más. En esta performance del fracaso se articula un relato que contextualiza el conflicto y luego
busca reflexionar sobre el aprendizaje de la experiencia. Y en el marco del show, al ser transparente, retomando a Han, el expositor se reivindica frente a su error y éxito y fracaso son lo mismo arriba del escenario. La relación entre éxito y fracaso en el paradigma emprendedor está marcado por esta radicalidad. No hay tintas medias, se gana mucho o se pierde todo. Sin embargo, es interesante considerar que existen prácticas y discursos en relación a los grandes fracasos o errores en el proceso de emprender. Si las consideramos como instrumentos para destilar la crisis y la crítica en dosis homeopáticas, como dice Han, habría que preguntarse en qué nivel está funcionando como instrumentos para descomprimir la presión sobre la cantidad de fracasos. En este punto es donde la crítica se vuelve al sujeto y no al sistema. Como hemos visto en el ejemplo de las Fuck Up Nights, el fracaso se descomprime a través de un show que da una performance de un emprendedor que cuenta un fracaso. En el mismo sentido, opera la incorporación de técnicas emocionales para la compasión. El capital, ¿no? El capitalismo genera sus propias necesidades y nosotros las percibimos como propias. El capital representa una trascendencia nueva, una nueva forma de subjetivación y nosotros queremos ser realmente libres. La libertad y la comunicación limitadas se convierten en un control y una vigilancia cuasi totales en una especie de panóptico digital. La entrega de datos no sucede por coacción, sino por una necesidad interna. Nosotros mismos entregamos nuestros datos. Y ahí reside la eficiencia del panóptico. La apertura al futuro es constitutiva de la libertad de acción, pero el Big Data permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. Entonces, de este modo, el futuro se convierte en predecible y se convierte en controlable. La psicopolítica digital, como dice Han, transforma la negatividad en la decisión de la decisión libre en la positividad de un estado de cosas. La persona misma se positiviza en cosa y se hace cuantificable, mensurable y controlable. En un marco de riesgo e incertidumbre, como este que estamos describiendo, el individuo debe mantenerse motivado. Gonzalo y Cantis analizan la literatura que ha abordado la pregunta sobre los perfiles de emprendedurismo high-tech. El aspecto más subjetivo del perfil es abordado a partir de las motivaciones concretas en la toma de decisiones y qué decisiones de riesgo se toman, pero no hay un abordaje de la pregunta por la vinculación de ese contexto de riesgo con el carácter y la emocionalidad ni cómo juega la motivación en ese proceso de toma de decisiones. En una charla brindada en el marco de la incubación, un físico invitado para contar acerca de la creación de una empresa de estadística para deportes describió el estado emocional de un emprendedor como el seno de X, el dibujo de una curva sinusoide. En la práctica, si el estado emocional es descrito con esta imagen, cabe preguntarse si la positividad u optimismo en el neoliberalismo no está en el plano de la experiencia de las personas, sino de los discursos nada más. En el neoliberalismo, la libertad se convierte por diferentes vías en coacción, como decíamos antes. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo de forma voluntaria, el trabajador se convierte en empresario y elimina la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. El empresario explotador de sí mismo constituye el modelo o el modo de producción presente. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa, y este poder no se opone a la libertad, sino que puede hacer uso de ella y adquiere cada vez más una forma permisiva. Y en esta permisividad, incluso amabilidad, depone su negatividad y se ofrece como libertad. Uno no lo nota. La técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda la visibilidad. El sujeto sometido no es consciente de este sometimiento y la técnica de poder que logra que las personas se sometan por sí mismas, es muy eficiente. Emplea la dependencia como método encubierto, seduce en lugar de prohibir, no se enfrenta al sujeto, sino que le da posibilidades, y una de ellas es la gestión de las emociones. Numerosos talleres de management personal e inteligencia emocional prometen una optimización personal y el incremento de la eficiencia sin límite. La técnica de dominación neoliberal tiene como fin no solo explotar el tiempo de trabajo, sino a toda la persona, completa como persona. Cualquier error es eliminado terapéuticamente,
con el fin de incrementar la eficiencia y el rendimiento. Y todo se hace comparable y mensurable, como decíamos antes, y se somete a esta lógica del mercado. Y así se elimina lentamente la decisión libre en favor de la elección libre entre distintas ofertas ya dadas. Al final de los procesos de incubación se evalúan los perfiles de los participantes, tanto como los proyectos, y hay ciertas configuraciones psicoemocionales con mayor potencial para emprender que otras. En encuentros a los que se asistió se hablaba abiertamente de emociones como ansiedad, compasión, miedo y otras, por lo que es interesante resaltar que hay una valorización de lo subjetivo que destaca respecto de otros ambientes. Lo emocional y lo psicológico es parte de la currícula, y las emociones negativas son observadas, objetivizadas y controladas, en la medida de lo posible, supongo. Cada vez más en grandes empresas, sobre todo de tecnología, se observa la contratación de coaches para altos mandos y actividades, y se realizan actividades de meditación consciente como el mindfulness, una síntesis occidental capitalista de técnicas de diversas religiones orientales como el zen japonés, el budismo hindú. En la segunda jornada del proceso de incubación al que se asistió, luego de una apertura que brindó el CEO, tuvo lugar un taller de compasión, y se habló de la importancia de poder escuchar a los otros, pero sobre todo de escucharse a sí mismo y de ser capaz de la autocompasión. Para esto último, la que estaba dando el taller propuso una actividad que implicaba cerrar los ojos y recordar una situación pasada que nos haya producido emociones negativas como tristeza o molestia. Luego había que sumergirse de lleno en esa emoción, sentirla, intentar aceptarla sin negarla, ni juzgarla, ni rechazarla. Y a continuación había que abrazarse a sí mismo y acariciarse en ese autoabrazo con los ojos cerrados, buscando ampliar esa aceptación de lo vivido y las emociones sentidas. Durante el taller, aquellos presentes seguían la consigna y al mirar yo con los ojos entreabiertos para ver al grupo, se veía un grupo de biotecnólogos buscando conectarse con sentimientos pasados. Y uno de ellos luego relató su experiencia conmovido, expresando la dificultad de aceptar la emoción que había recordado y luego soltarla con agradecimiento. Bueno, en este trabajo lo que nosotras buscábamos fue plantear líneas exploratorias para profundizar el análisis de lo emocional en este ambiente del emprendedurismo científico y construir un marco teórico que posibilite pensar lo empírico. Y vimos cómo el conjunto de rasgos y emocionalidades propicias para ser un emprendedor presenta un patrón. En este sentido, se puede analizar el elevator pitch que ya vimos, este relato de 3 minutos, en el que se expone el problema que soluciona el producto o servicio tecnológico, entre otros puntos claves. Y los pitch utilizan, por ejemplo, ¿no? Los pitch utilizan un lenguaje en tiempo presente, pero refiriéndose al futuro, ya que el negocio no se encuentra en marcha en ese momento. La personalidad emprendedora ahí se explicita, se relata, se enseña, ¿no? Se aprende, se enseña y se aprende en un contexto neoliberal en el cual la meritocracia es la expresión de lo que debe ser. Y establece la autonomía del emprendedor como un camino a seguir hacia una meta incuestionable, delegando toda la responsabilidad de fracaso o el éxito en el emprendedor mismo y no en el sistema. Es una cuestión bastante importante. Desde el punto de vista político, se evidencia el efecto atomizador, que tiene que ver con lo que dije recién, de la teología política neoliberal, porque las subjetividades quedan atrapadas en el sistema y se les dificulta a los individuos desarrollar una actitud de resistencia hacia ese entramado o sistema, y también se les dificulta desarrollar solidaridad. Bueno, las principales discusiones que atraviesan este trabajo tienen que ver con la tensión estructura y agencia, sociedad y sujeto también, en un contexto capitalista de producción de valor, en particular la gestión discursiva y técnica de la experiencia personal, emocional y psíquica. Bueno, estructura de agencia, sociedad sujeto, libertad, coacción, mente, cuerpo, razón, emoción. Esas son un poco las tensiones que atraviesan este trabajo. A modo de cierre, presentamos algunas preguntas que motivaron esta ponencia y otras que surgieron a partir de su escritura. Las emocionalidades, ¿son mapas para transitar el proceso de emprender? ¿Llevan al éxito? ¿Son individuales, grupales, colectivas? ¿Qué relación tienen con la incertidumbre y el alto riesgo de fracaso? ¿En qué medida son experiencia o discurso? ¿Operan más bien en un plano de proyección para la acción? Y por último,
una pregunta que dejamos abierta para discutir entre todos, si es que hay interés, es que la pregunta es si existe una subjetividad emprendedora en un contexto que no sea el neoliberal, digamos. Si es posible pensar algo por fuera del neoliberalismo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Bárbara, gracias Andrea. ¡Wow! ¡Qué interesante! La cantidad de preguntas que, al menos a mí, ¿no?, que nos dispara, críticas sobre la sociedad en la que vivimos. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Pueden anotarse en el chat o pueden abrir el micrófono como gusten. Yo voy a hacer una lista de 4 o 5 preguntas y hacemos una ronda de respuestas y después seguimos preguntando. Yo tengo unas preguntas, pero las dejo para el final. A ver quién se anima primero. Yo, si quieren, abro más que una pregunta, un comentario. Dale, dale. Así todos entran en calor ahí y mientras piensan sus preguntas. No sé, yo cuando pongo la cámara no se me escucha bien, no sé si me escuchan bien. Por el momento. A ver, voy a probar apago. Ahí, estoy cortando un poco. No, me parece muy interesante este trabajo, en particular la manera en que articula de un modo tan fino el estudio de los procesos de subjetivación y la otra dimensión que, bueno, que la mencionó Andrea, que se habló por ahí más brevemente, de la narrativa histórica, ¿no? O sea, aparte de todos estos discursos, lo que hacen es subjetivar al emprendedor como un sujeto histórico, ¿no? Como un sujeto de la historia. Hay todo ahí un aspecto de esta ideología que Bárbara y Andrea están estudiando, que tiene que ver con el emprendedor como agente de cambio social, ¿no? Ahí vemos cómo se infiltran ciertas narrativas de determinismo tecnológico, etcétera, etcétera. Así que me parece muy valioso eso, esa inserción, digamos, de lo micro, de la subjetivación micro, con estas grandes narrativas históricas que salen de Silicon Valley, ¿no? En particular, ubicadas alrededor del transhumanismo y la idea de una transformación humana por medio de la tecnología. Y lo que me parece irónico también de todo esto es que, bueno, una de las críticas que se le pueden hacer al transhumanismo es que uno de sus valores centrales es la promoción y privilegio en cierta manera de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ahí citaron ustedes a Bostrom, que Bostrom, bueno, uno de los pensadores transhumanistas centrales, ¿no? Que Bostrom, tratando de articular los valores transhumanistas como una continuidad del humanismo, refiere a todo tipo de modos de transformación que no están reducidos a lo tecnológico, ¿no? O sea, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que, bueno, como sabemos, actúa bastante en concierto con Silicon Valley, o sea, Silicon Valley tiene muchos contratos, ¿no? El Departamento de Defensa, ellos tienen un término que es la suite NBIC, NBIC Suite, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en un informe, bueno, muy famoso que salió en los años 2000, ahora no me acuerdo del año exacto, identifica la convergencia de, o sea, la sigla es, se los escribo por las dudas, es Nano, Bio, Info, Cogno. Ahí, estoy medio chicato, no sé qué estoy escribiendo, Cogno, ahí va. Como, digamos, las 4 trayectorias tecnológicas centrales por las que, mediante las cuales el humano se va a transformar en algo mejor, ¿no? Y una de las críticas, ¿no?, retomando lo que decía antes, que se le puede hacer al transhumanismo, es por qué este valor, ¿no?
O sea, si, por ejemplo, queremos extender el plazo de vida de las personas, ¿por qué no mejorarles la condición socioeconómica, que hoy en día es uno de los indicadores mayores de cuánto vas a vivir, ¿no? El transhumanista, como pone todo eso aparte, dice, no, en realidad nos concentramos nada más en estas tecnologías, ¿no? Que ahí vemos justamente parte de la máquina de marketing de Silicon Valley, pues son tecnologías en desarrollo, en las que hay mucha inversión, etcétera, etcétera. O sea que el transhumanista no puede, o tiene problemas respondiendo a la pregunta, y si podemos hacer lo mismo, pero con medios tradicionales, ¿por qué no elegir los medios tradicionales, como la educación, agua potable, vivienda, o sea, las tecnologías clásicas del humanismo, ¿no? Digamos, que, bueno, uno ve las grandes visiones utópicas del siglo XIX, Marx, Fourier, etcétera, Saint-Simon, Condorcet, o sea, toda la utopía iluminista pasaba mucho más por una reforma social, más que una reforma tecnológica. Y lo interesante e irónico acá es que, bueno, Bárbara en particular se enfoca en estas microtecnologías, ¿no? Estas viejas tecnologías, en cierta manera, de subjetivación, ¿no? Que acá, bueno, obviamente el pensador central es Foucault, ¿no? Que primero que empieza a estudiar esta idea de subjetivación y de autosubjetivación, ¿no? Todo esto que Andrea y Bárbara cubrieron también. No, eso nada más, que para resaltar algunos de los temas que a mí, bueno, me interesan, que me gusta mucho de este trabajo. Bueno, eso nada más. Gracias, Andrés. Bueno, gracias, Andrés. Pidió la palabra Sandra después y después Ana Clara. Hola, no, bueno, muchas cosas se me ocurren, pero cortito. Bueno, llevado a algunas cosas del campo que más me mueve, que es el tema de la comunicación pública y demás, las representaciones de la ciencia, pensaba, y la tecnología, quería saber respecto a estos perfiles, digamos, qué reflexión les merecía, digamos, estos perfiles emprendedores, ¿no? Cómo son vistos estos perfiles emprendedores, de científicos emprendedores, por el mundo científico, por el mundo académico, ¿no? ¿Qué relaciones de amor-odio se desarrollan frente a este tipo de perfiles? Y algunas de las metodologías que se utilizan, ¿no? Que utilizan, como por ejemplo el pitch, ¿no? Porque también esta idea del pitch es algo que en algunos espacios se ha usado, se ha comenzado a usar, digamos, en un campo un poco más académico, ¿no? Tal vez como una especie de imitación, de búsqueda de éxitos, digamos, comprando cierto tipo de lógica de éxito que el emprendedurismo nos promete. No sé, digamos, tengo muchas preguntas en torno a cómo el mundo académico mira y acepta o rechaza o copia estas propuestas, y quería saber si tenían alguna reflexión al respecto. Bueno, gracias, Sandra. Perdón. Gracias, Sandra. Tenemos ahora la pregunta de Ana Clara. Y después pregunto yo y hacemos una ronda de respuestas. Bueno, me quedé pensando en la última de las preguntas que ustedes proponen como para empezar una discusión o un diálogo, que era algo así como si existen subjetividades emprendedoras que sean no neoliberales, ¿no? Y leí la pregunta y mi primer pensamiento fue, no existen, y en realidad me quedé pensando en que la conformación de empresas de base tecnológica las hemos impulsado, al menos pensando en Latinoamérica, ¿no? Con estas lógicas que ustedes describen, que para mí está buenísimo cómo las han descrito, y nunca la hemos pensado de manera más orientada, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este ejemplo que ustedes traen, las empresas que se suelen conformar han sido impulsadas, varias de ellas, desde el FONARSEC, ¿no? A través de los FTS, los fondos tecnológicos sectoriales, que no eran verdaderamente sectoriales.
pensando en los instrumentos que existían en nuestro país. Las nanobiotics que conocemos en realidad eran más bien transversales. Entonces quizá, si desde el gobierno hay políticas o en realidad instrumentos que estén más orientados a sectores estratégicos o necesidades identificadas desde el Estado, quizás desde la Subsecretaría de Políticas Científicas, porque al fin y al cabo surgen desde esa intersección ciencia-producción o este interés en emprender de los científicos, entonces quizás sí podríamos empezar a pensar cómo sería una subjetividad emprendedora que no fuese tan individual, sino que comprendiera la función colectiva que tiene, ¿no? Si ustedes creen, sí, ¿cómo imaginan ustedes que se podrían reorientar estas subjetividades para hacerlas más colectivas? No sé si tiene mucho sentido la pregunta, pero es como que claramente lo colectivo está ausente en todo lo que cuentan, está clarísimo. Bueno, ¿se les ocurre cómo reorientarlo? Eso. Gracias, Ana Clara. Sí, bueno, me toca a mí. Justamente iba a hacer mis comentarios, iban en la misma dirección, ¿no? En esas tensiones que Bárbara y Andrea ponían, una de ellas era la tensión entre el sujeto y la sociedad, y yo más que una tensión ahí veía una ruptura, casi directamente, ¿no? Porque todo apunta a la persona, al individuo, al trabajo sobre el individuo. Pero en particular, cuando esto es observado en el mundo científico, entra en un conflicto aún mayor, me parece, porque el emprendedor tecnológico clásico, el que no es científico, digamos, se puede validar por eso, por mecanismos que están definidos dentro de esa actividad emprendedora. Pero en el ámbito científico, los mecanismos de validación son sociales. El científico, los sistemas de evaluación de la ciencia son por pares, por comités. Ahí hay una tensión muy fuerte que al momento actual al menos no está resuelta. Entonces, el emprendedor científico se posiciona en un lugar y no es que él se posiciona, el sistema. Justamente un texto que acabamos de sacar trabaja, ¿no?, con esta idea un poco de que el sistema lo pone al científico en el rol de emprendedor. Debe emprender, debe ser un buen científico, publicar, además tener su propia empresa, conseguir su propia plata, ser exitoso en esa empresa, sacar una patente. Bueno, todo ese proceso emprendedor es como motivado por el sistema, pero lo coloca en un lugar de mucho conflicto, no solo emocional, sino también sistémico, porque se ve sometido a una doble vara. Tiene que responder al sistema social de evaluación, al mismo tiempo que está todo este sistema individualista, ¿no?, que le pone presión. Otra cosa que me preguntaba, Bárbara hizo varias veces menciona al rol que juega el idioma extranjero en las exposiciones, al menos en una parte, ¿no? Ella dividió, como había dos tipos de temas que se ofrecían a los participantes, y uno de ellos, sobre todo uno de ellos, estaba tematizado en inglés. ¿Qué rol juega esto? Al menos a mí, que no sé mucho del tema, me parece más claro en el ámbito local, donde, bueno, un idioma extranjero puede hacer parecer a esos conceptos, esas ideas más interesantes, pero esto viene de Estados Unidos, donde no hay, esto no sucede, o no, creo que no sucede porque no conozco el tema, ¿no? ¿Qué rol juega el idioma acá y en general para nombrar cosas que son novedosas o deberían ser novedosas o aportar algo diferente? Y otro tema, el tercer tema que anoté, entre muchos otros que me gustaría seguir conversando, pero no hay tiempo, es esto de la subjetividad o la emocionalidad como algo que estaría por fuera del marco racional o más normativo. Sin embargo, puesto en este contexto, se normativiza, es decir, hay reglas, se ponen reglas para desarrollar una emocionalidad en un tiempo muy corto, muy efectivo, que sea aplicable, ¿no? Es como que le dan una receta para desarrollar una emocionalidad que en principio estaría definida como no normada o algo que va por fuera de las reglas. Como ahí también está lleno de conflictos el tema. Y después hay una pregunta de David que
menciona, dice, ¿qué rol podría jugar la educación para revertir la autopresión desde la subjetividad? Bárbara, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Y vamos comentando como vos quieras. Como gustes. Bueno, arranca, dale. Arranco yo. Bueno, yo sobre todo me parece que la pregunta de Sandra es más para vos, así que te la voy a dejar a vos. No voy a comentar mucho, Sandra, sobre esto, aunque bueno, podría decir desde mi visión que sí, que hay una mirada bastante de desconfianza, ¿no? Desde la ciencia hacia el emprendedurismo, pero bueno, esa es más la especialidad de Bárbara. Voy a tomar un poco el comentario de Ana Clara. Me parece interesante este tema de ver cómo se podrían reorientar las subjetividades hacia una meta más colectiva, que justamente es el tema que a mí me preocupa en particular. O sea, de todo este trabajo hay algunas inquietudes que bueno, uno se pone a pensar. La que más me despierta como desagrado, ¿no? Como preocupación es esa, ¿no? De que la gente dentro de este paradigma se individualiza y se pierde todo este sentido de resistencia hacia un sistema que logra la autoexplotación, por un lado, que me parece tremenda la manipulación desde lo psicológico emocional del sistema mismo, y por otro lado, el tema de la falta de solidaridad y del trabajo colectivo genuino, ¿no? Porque una cosa es trabajar colectivamente, un poco tiene que ver con lo que decía Luciano, de las revisiones, del trabajo que sí es solidario en cierta forma, pero en el fondo uno está tratando de perseverar individualmente dentro de un sistema bastante cruel, individualista, y no es un funcionamiento colectivo genuino. Entonces, yo pienso que eso es un problema bastante grande y pienso que ahí hay que tejer ciertas estrategias desde una mirada crítica, que es un poco lo que queríamos hacer. Por eso Bárbara y yo unimos un marco teórico que trata más las narrativas en general de esta temática, que es lo que mencionaba Andrés, ¿no? Es la idea, la visión del mundo, la narrativa englobante, la englobadora de todo esto que nace en Silicon Valley o se manifiesta ahí, con un caso particular, que es el estudio que hizo Bárbara. Entonces nosotras logramos o tratamos de lograr combinar la teoría con lo empírico para darle como más sabor a realidad, ¿no? Para que podamos verlo, cómo se manifiesta. De ahí también puedo derivar la pregunta de David, porque ¿cómo puede hacer la educación para quitar un poco este tema de la autopresión, ¿sí? Como lo expresa él? Es precisamente esto, tiene que ver mucho con lo que dice Ana Clara. Si uno desde el sistema educativo solo hace hincapié en la meritocracia individualista, no colectiva, no cooperativa, logra que este sistema se instale cada vez más. Me parece que hay que encontrar un cierto equilibrio entre las cosas, ¿no? Y el sistema educativo para mí siempre es lo más importante. O sea, siempre me parece que este tipo de narrativas pueden echar raíz en sociedades con sistemas educativos que están marcados por este mecanismo desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra toda la cuestión de la ética y los valores, ¿no? De la empatía, de la cooperación, de la diversidad, la aceptación del otro, la educación más holística, incluyendo gente con capacidades diferentes, etcétera. Bueno, te paso vos, Bárbara, así seguís vos y cualquier cosa después ampliamos. Dale, buenísimo, Andrea. Bueno, Andrés, gracias por tus palabras. Tampoco voy a agregar al respecto. La pregunta de Sandra. Bueno, es un tema que no volcamos en este trabajo, pero apareció bastante en mi trabajo de campo esta
esta tensión entre el ámbito científico y el privado, de la que hablabas, y en general lo que se ve es que hay una cuestión generacional, digamos, las últimas generaciones o la gente que se ha ayornado con el desarrollo tecnológico en el ámbito científico está más abierto al diálogo con el ámbito privado que el ámbito más de la ciencia pura o generaciones anteriores, digamos, la gente más grande. En una charla a la que fui alguien habló del el asquito a la plata en el ámbito científico, que hay algo de eso, que me parece que es algo cultural, porque no todas las academias en el mundo tienen esa resistencia al vínculo con privado, que es algo que se explica bien por las trayectorias de cada país, que esto, lo que decía Andrea, hay sistemas educativos donde se puede permear más una manera de verle el mundo que otra, digamos. Estos modelos nacen de Estados Unidos, entonces al implantarse, al retomarse, al reformularse, cuestionarse, adaptarse a los contextos locales, los atraviesan otras agendas. Por ejemplo, en el caso argentino, es pelear por sacarle ese manto de lo turbio, lo corrupto del empresario, que hay una idea del empresario en Argentina que no es como en Estados Unidos, que tiene un valor alto, como simbólico, digamos. Entonces hay peleas sobre los sentidos al traer estos modelos. Pero puntualmente me pareció interesante lo del pitch, porque bueno, en las convocatorias de CONICET, las últimas, sumaba puntos a hacer un pitch. Yo eso lo relaciono con esta idea de neoliberalismo como algo que va más allá de lo económico, es un paradigma en el que estamos, y estamos en un momento muy individualista de la sociedad y que es cada vez más individual. Entonces, necesariamente, todos los ámbitos van a verse permeados de prácticas que apuntan al forjar un sujeto presentado como uno lo quiere presentar, que sea el yo creo mi persona, digamos, esa cosa de la agencia, que bueno, supone además un libre albedrío, ¿no? Y una capacidad realmente de reformularse a sí mismo. Pero el pitch es muy interesante como práctica, que yo lo vinculo un poco al abstract o al ejercicio de hacer un esquema cuando uno necesita escribir algo. Es esa práctica de escribir algo, contarlo, tener una devolución y tratar de ser cada vez más fino. Y eso aclara al transmitirlo, pero aclara a sí mismo el propio trabajo y la propia postura frente a lo que uno hace. Lo interesante de esto, en particular, porque en un abstract uno está contando lo que está haciendo. En un pitch es otro nivel, que eso es lo que explicábamos en la ponencia, que bueno, está este nivel de lo prefigurativo, y el tema de solucionar los problemas de la humanidad, que eso tampoco lo vamos a abordar acá, pero todos los pitches terminan con una frase que, bueno, el del CONICET también implicaba tratar de incluir en una frase qué impacto tenía eso que estabas proponiendo, qué posible aplicación podía tener para la sociedad, para abordar un problema. Bueno, el tema de la cuestión de Ana Clara, esta pregunta final que pusimos con Andrea es la que nos divide, por así decirlo, porque yo considero que sí se puede generar subjetividad emprendedora, además de otro tipo de subjetividades que calificamos como neoliberales, en un contexto que es neoliberal. No creo que lo neoliberal abarque todo. Y por otro lado, está este nivel de lo discursivo, es decir, es el héroe individual el que lo logra, el emprendedor, pero en realidad es parte de esa misma fantasía, porque un emprendedor solo no hace nada, y eso, hables con quien hables, te lo dice. Es la red la que sostiene y lleva al éxito ese caso, no es esa persona, no es su motivación, no es su pasión, no es esto meritocrático del discurso. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan diferente es o no del sistema científico en ese sentido? Salvando las distancias que hay, pero digo, hay una valuación subjetiva, intersubjetiva en el emprendedurismo. Y no es para nada individualista y de hecho rompe con el tipo de management y de llevar adelante empresas de décadas anteriores en que sí había competencia, había secretos, la gente no colaboraba, no se ayudaba mutuamente. El emprendedurismo es otra manera, se habla de la nueva economía, la economía colaborativa, y realmente hay muchos lazos de colaboración de todo tipo, desde el mentor, el coach, hay gente que no cobra por hacerte una ayuda con algo, y es porque el valor que le ven a eso no es que sea algo desinteresado, obviamente, pero el valor está en generar esa red, y que uno es parte de esa red, y esa red te sostiene. Entonces fracasás, no importa, vas, te subís a un escenario, y ya haces todo, te reivindicás, y seguís estando en el juego.
Entonces, bueno, poner un poco en cuestión eso de qué tan diferente es de la actividad científica al final, porque de hecho incluso el científico, todos los que estamos acá, no sé si todos, pero lo sabemos, investigamos porque hacemos lo que nos gusta de alguna manera, y hay una resonancia enorme con el emprendedurismo, y cómo el trabajar es parte de tu pasión, y se te desdibuja la vida cotidiana, y empezás a hacer cosas en otros horarios. También es muy de esta época, pero sí, salvamos a distancia que es algo de época, hay mucho en común con que uno está persiguiendo lo que a uno lo apasiona. Entonces yo me pregunto qué tan distinto es el encuentro entre estos mundos y si hay más resonancia de la que aparentemente hay, digamos. No sé si se entiende por dónde va. Y en ese sentido, para mí lo de la educación, que me parece que es muy buena la pregunta, es desmitificar cómo se dan estos procesos de creación de startups y emprendimientos tecnológicos. Es desmitificar nada más. Porque bueno, que yo quería citar esto con el comentario de Sandra que me olvidé, hay una nota hace un par de años que Kornblit, en el medio del auge del emprendedurismo, en este caso sí, neoliberal de Macri, Kornblit sacó una nota en la que quería cuestionar cómo Macri promovía el emprendedurismo como manera de justificar el ajuste en ciencia y tecnología. Entonces, Kornblit decía, no se puede justificar el ajuste y convertir a todos los investigadores en emprendedores mercadófilos. Es el dicho de Kornblit. Que mira, hay que situarlo en el gobierno macrista, en el discurso emprendedor de Macri, porque hay emprendedurismo y emprendedurismos. Pero bueno, habla de esa tensión entre qué es lo que se persigue. Si se persigue, creo que finalmente es eso, si se persigue esto desinteresado de la ciencia pura o si estamos buscando plata. Cuando sabemos que no existe la ciencia pura porque estudiamos procesos de construcción de conocimiento científico y sabemos que son procesos sociales, económicos y políticos, y no sé si con eso me explico. Pero bueno, espero haber cubierto todo. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. ¿Que quieran hacer? ¿Qué hora es? A las 3:10. Bueno, ¿nadie más? Entonces hago un comentario. Yo decía, Sí. perdón, no, una cosita en consonancia con lo que dice Ana Clara, que me parece que, bueno, no da para charlarlo acá, pero me parece justamente que hay muchísimas comparaciones súper interesantes para hacer, ¿no? Entre las lógicas del emprendedurismo y los individualismos y las formas de progreso y las formas de alcance de éxito y lo que ocurre en el campo académico, ¿no? Me parece que da para un trabajo comparativo muy interesante a desarrollar. Sí, coincido, pero en esas comparaciones yo agregaría un elemento que va un poco por afuera de estos intereses, pero está muy relacionado, que tiene que ver con qué emprender. Del mismo modo que nos preguntamos qué investigar, ¿no? Porque en esa actividad, ya sea científica o de un emprendedor clásico, depende mucho qué es lo que se esté buscando, independientemente del éxito que tenga el proceso o del nivel de asociatividad o comunitarismo que tenga el proyecto. Si uno está emprendiendo algo que es un producto de consumo individual o que va en contra del medio ambiente o lo que sea, es muy diferente de si en el propio proceso uno está considerando en el producto que está, o el producto que finalmente va a estar puesto en el mercado, que es todo el kit de la cuestión, ese producto tiene incorporados en sí mismo valores comunitarios, ¿no? Como más allá del propio proceso. Y otra cosa que se me venía a la mente de lecturas de hace siglos, tiene que ver con esta parte de la biología, ¿no? Que en algún momento Andrés lo mencionó también, en los estudios que yo leí que se hicieron sobre primates, el primate emprendedor, ¿no? Era un rasgo del primate joven que se iba del grupo, y había una tensión ya en esos estudios
entre el individuo y el grupo. La característica emprendedora del primate tenía que ver con cierto aprendizaje en los procesos de juego con otros primates de la misma edad y al mismo tiempo con la capacidad de individualizar algunos de esos comportamientos y llevarlos a un extremo y buscar los límites de esa sociedad, ¿no? Como que ahí ya en esos estudios se podía ver esta tensión entre el individuo y el grupo y nada, son como características también propias del ser humano, ¿no? De esa propia tensión. Eso que planteabas del impacto, no sé si dijiste la palabra impacto, pero yo lo asocié a la palabra impacto, pero el qué se hace y el para qué, para mí es un punto que también está en comparación y de hecho aparece en mi trabajo de campo como un punto de encuentro entre el emprendedurismo high-tech de esta incubadora y la ciencia y el ámbito científico. Porque el emprendedurismo high-tech no es el emprendedurismo de la aplicación que te llega a tu casa a lo que pediste, o el mercado libre. El high-tech habla del que corre las fronteras y que generalmente se abona del ámbito científico y, digamos, en estas 4 ejes de los que hablaba Andrés al comienzo. Entonces, en ese sentido, tiene esa otra consonancia con la ciencia del horizonte, de la frontera, de estar corriéndola. Pero, puntualmente, lo que quiero plantear es que esta incubadora lo que retoma es un modelo de empresa, no es simplemente la startup, el emprendimiento, sino la startup como empresa del futuro, que eso no lo hablamos mucho en este trabajo. La empresa del futuro es la que, además de rédito económico, busca generar en su propuesta de valor un impacto en algún problema de la humanidad. Estoy citando términos nativos, imagínenselos en itálica. Problemas de la humanidad son 2. Claro, esa sería la parte 2, Andrea. El problema de la humanidad es el aumento del deterioro ambiental y el aumento de la desigualdad social, como los 2 problemas que ponen en jaque la continuidad del sistema. Por eso son importantes abordarlos, no porque sean un problema en sí, ponen en jaque la continuidad del sistema. Los definen grandes organizaciones como la Gapminder Foundation o el World Economic Forum, todos estos organismos multilaterales que confluyen el ámbito político-económico, el de la tecnología, hay mucha gente de la academia y también de la educación, muchísimo del ámbito educativo también. Pero sí, son organismos multilaterales. Por eso lo global, que eso faltó de retomar lo del lenguaje extranjero. El inglés pasa por ahí, porque este es un modelo que es global, no concibe políticas nacionales. El Estado es alguien que tiene que garantizar el diálogo y que todo fluya, no en un marco en el cual alinearse, digamos. Pero puntualmente esto decía, estos desarrollos que se orientan a solucionar los problemas de la humanidad tienen mucha resonancia con la búsqueda del ámbito científico, no todo el ámbito científico, porque hay quienes no buscan con su desarrollo impactar en un problema, pero la ciencia, como dicen mis interlocutores de la incubadora, siempre se preocupó por el impacto de su investigación. Y en ese sentido hay una resonancia enorme, porque la ciencia, ¿qué se ocupó? De desarrollar vacunas, de encontrar soluciones, o cómo hacer potable el agua, digamos, como lo que hablaba Andrés, problemas que hacen a la condición de bienestar de la población. Entonces esa resonancia está también, es un eje que hay otro punto en común. No es que plantea una diferencia. Lo único que hacemos es acercarnos al emprendedurismo, lamento decirlo. Yo quería decir una cosita más, puede ser, para complementar un poco lo que decía Bárbara, porque, bueno, claramente nosotras venimos de dos digamos, ámbitos disciplinares diferentes. Yo vengo de la filosofía y Bárbara de la antropología, y lo que fue interesante de este trabajo es precisamente hacer el vínculo entre las dos, ¿no? Lo que a mí me parece importante destacar de este trabajo también, la intención que nosotras tenemos con esto es ver cómo se legitiman, ¿no? O sea, dentro de estas prácticas que estuvimos discutiendo ahora, lo más concreto, o sea, cómo esto está legitimado a niveles de aceptación casi total que no se cuestionan, ¿no? El tema del no cuestionar el sistema o el paradigma en el cual uno está inmerso. Entonces, de ahí vino un poco esta intención de unir
el análisis más teológico-político como en el sentido de análisis de un sistema de legitimación de una narrativa o de un discurso general globalizador en inglés que se manifiesta sobre todo en Silicon Valley, etcétera, etcétera, como marco que fomenta todo esto, ¿no? Es mucho más difícil ponerse a cuestionarlo y analizarlo críticamente. Y otra cosa que a mí me parece importante también es que, como decían antes, el pitch como herramienta, por ejemplo, ¿no? de un resumen rápido para decir cuál es mi objetivo, es muy eficiente y me parece que es algo muy útil, ¿no? Para poder transmitir lo que uno quiere hacer en el ambiente científico también, dentro de CONICET también, mandar un resumen, etcétera. Y también el hecho de vincularlo con para qué puede servir o para qué aplicación tiene práctica. El problema ahí es cuando uno viene de las ciencias humanísticas, humanas, filosofía, que a veces la profundidad de las cosas, ¿no? Es un poco más lento el pensamiento, y para elaborar cuestiones un poco más desarrolladas uno necesita más tiempo. Y para mí sería imposible en un pitch explicar esto, ¿no? Como que a mí me suena a que hay un problema con respetar la naturaleza propia de cada disciplina, que no podemos tener una regla en general aplicable a todas las disciplinas por igual, porque no es posible. Bueno, eso es un comentario aparte mío, ¿no? Que siempre me surge. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, vamos cerrando el seminario. Les recuerdo el seminario de la semana que viene sobre comunicación audiovisual de la ciencia, en particular la gente de la productora Pulpo Films, que realizó la película Un fueguito, la vida de César Milstein, y el miércoles a las 15 proyectamos la película y con comentarios de los realizadores en el link de Facebook que les dejé más arriba. ¿Sí? Así que bueno, gracias a todos por participar. En unos días vamos a subir este seminario al canal de YouTube y nos vemos el viernes que viene. Bueno, muchas gracias, Luciano.